Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que nos están viendo hoy. Es un placer saludarles y también expresar mi agradecimiento a aquellos que nos están siguiendo y comentan o nos mandan alguna aprobación, alguna cosa. Que Dios los bendiga mucho de todo corazón. Quisiera comenzar este nuevo estudio bíblico de la quinta dispensación con una oración, así que por favor podemos ahí, los que estamos, inclinar el rostro un momento y pedir la dirección de Dios para poder avanzar. Padre amado, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio y la oportunidad de estar reunidos una vez más en el estudio bíblico sobre los tiempos de Dios. Queremos agradecerte en gran manera, Señor, que nos des el privilegio y la oportunidad de estar nuevamente en este lugar. Gracias te damos, Señor. En tus manos encomendamos nuestras vidas, Padre amado, Padre Santo, y bendice las vidas que están allá en casa, Señor, de muchos de los hermanos y amigos que nos escuchan, Señor, noche tras noche. Te damos gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a esta nueva dispensación, y es la dispensación que se llama la ley. Esta es la quinta dispensación. Recuerde que habíamos estado ya hablando de las otras dispensaciones: la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, y estamos entrando ahora a la dispensación de la ley. Esta dispensación va a comenzar con el llamado o la aparición de un hombre llamado Moisés. Esa va a ser la bendición. Recuerden que el pueblo estaba anteriormente esclavizado por Faraón. Se había levantado un nuevo líder que no conocía a José, había sojuzgado al pueblo por 400 años. Ellos estaban en angustia, estaban sufriendo. Entonces Dios tiene misericordia y aparece en el escenario de la historia del pueblo de Israel Moisés. Por supuesto, esto va a terminar, esta dispensación terminaría con la muerte del Señor Jesucristo. Es una de las dispensaciones más largas realmente, que abarca con ese juicio. En realidad, todos los personajes que se van a desarrollar en adelante y los acontecimientos y eventos, a grandes rasgos, tal vez para que tengamos una idea y se vaya quedando en nuestro corazón, después del periodo de Moisés, vamos a ver nosotros a Josué como sucesor de Moisés, llevando al pueblo a la conquista de la tierra, a la repartición. Se va a hacer su misión. Termina Josué su trabajo, van a venir los jueces, que serían líderes que tuvo el pueblo de Israel en espacio de 400 años, y entonces ellos desarrollaron su ministerio, su servicio. Después de este periodo de jueces es lo que va a entrar la monarquía, y esta monarquía tiene que ver con los primeros reyes que tuvo Israel: Saúl, David y Salomón. Entonces llega la monarquía, termina esta monarquía con la división del reino. Ellos van a dividir el reino después de Salomón, y por el pecado de en el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que sería Judá. En adelante, el reino del norte será conquistado por los asirios, y el reino del sur, Judá, será llevado a Babilonia cautivo por 70 años. Después del cautiverio regresarán otra vez, y ahí terminará el Antiguo Testamento. Después vamos a tener un periodo de 400 años aproximadamente, que se llama el periodo intertestamentario, para dar inicio al Nuevo Testamento, con la aparición del Juan el Bautista, y luego la aparición de la vida, pasión y muerte del Señor Jesucristo. Sería ese el panorama general de esta dispensación de la ley.
Y me gustaría tocar algunos aspectos importantes, porque no solamente cuando enseñamos la historia es la historia lineal que vamos a saber y aprender, sino también rescatar algunas enseñanzas, rescatar algunos eventos, algunos procedimientos que en medio de esta dispensación se ha dado para que también pueda llegar a nuestro corazón. Recuerde que el estudio de la palabra es eficaz cuando tiene aplicación, y la aplicación es algo que nosotros ponemos en nuestro corazón. Entonces vamos a no solo ubicar la cronología bíblica histórica, sino que vamos a rescatar algunas cosas interesantes. Quisiera comenzar un poco con Moisés. Vamos a hablar un poco de Moisés. Moisés es amplio. Los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fueron escritos por Moisés. Prácticamente se le llama el Pentateuco, y estos 5 libros comprenden toda la historia desde el llamado de Moisés hasta entrar a la tierra prometida, incluyendo la muerte de Moisés. Algunos aspectos importantes y básicos que podemos rescatar en este tiempo, en primer lugar, es el nacimiento de Moisés. En el nacimiento de Moisés tenemos que saber que Moisés fue salvado en medio de una mortandad, porque Faraón había querido reducir la población de los israelitas, provocando la muerte de los primogénitos, y había dado una orden exclusiva en cuanto al nacimiento. Si ustedes leen Génesis capítulo 1, versículo 15, Génesis capítulo 1, los versículos 15 y 16 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas, les dijo, en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien, dice, a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias, dice la palabra de Dios. Entonces es importante entender que en este interés de reducir la población es que esto se ve frustrado, porque nosotros vemos de que no fue así. Las parteras estaban prácticamente haciendo lo correcto, porque deberían matar a los chicos, a los varones. ¿Por qué a los varones? Porque los varones representaban amenaza. Recuerde que ellos eran los que se reproducían, entonces poblaban más la tierra, y los israelitas para entonces eran demasiados, prácticamente eran muchos, más que los egipcios, y también eran robustos y fuertes. Ese fue el temor de los egipcios, que eran de constitución normal y también eran bajos. Entonces, como los vieron como amenaza, pusieron capitanes, los sojuzgaron y ahora quieren matarlos. Y también dijeron: dejen libres a las mujeres. ¿Por qué? Porque seguramente iban a ser utilizadas como sirvientas en los diferentes servicios que necesitaban. Esa era la idea de Faraón. Pero ustedes se dan cuenta de que esto fue un atentado más, que el diablo mismo quiso obrar en la descendencia, porque recuerden que la descendencia estaba viniendo del otro lado y tenía que pasar por Moisés. Yo ayer les dije que la descendencia había estado permaneciendo silenciosamente, y a través de uno de los hijos de Jacob, que sería Judá, entonces vino la descendencia para luego seguir adelante.
Y entonces el diablo, teniendo ocasión de poder interrumpir esta descendencia, siempre quiso abortar todo esto. Porque si nosotros recordamos, no es para coincidencia pensar que las mujeres de los patriarcas fueron estériles. Miren ustedes, Sara fue estéril, Rebeca fue estéril, Raquel fue estéril, como que queriendo frustrar el plan para que nazca el Salvador. Y el diablo ya tenía una amenaza, porque en Génesis 3:15 y 16 el Señor había dicho que será pisado en la cabeza por la simiente de la mujer, hablando de Cristo. Y entonces, como que la mujer representaba a Israel, trataba de frustrar los planes, porque no va a ser la primera vez en que el diablo mismo quiera darse con los niños acá. Lo va a hacer en el mismo nacimiento de Cristo, cuando en ese tiempo Herodes terminará haciendo lo mismo y matando a todos los niños nacidos en sus primeros años. Entonces, toda una estrategia del diablo, por supuesto, fue frustrada, porque en el caso de Moisés dice que cuando hubo una matanza terrible, sus padres agarraron una canasta, la calafatearon, pusieron a Moisés y lo llevaron al río Nilo. Entonces él estuvo ahí, ¿no? Por ahí de repente navegando, pusieron a su hermana María para que divisara de lejos, y de repente, y no creo que es coincidencia, pero estaba por allí la hija del faraón bañándose. De repente observa esa canasta y de repente la trae así, la abre y ahí hay un niño hermoso. Ella se enamora del niño y realmente dice: qué hermoso, yo debo cuidarlo y debo criarlo. Pero inmediatamente no sabía qué hacer, todo era una sorpresa. En el acto aparece la hermana de Moisés, que sería una muchacha adolescente, y le dice: mi señora, si usted desea, podemos llamar a una mujer de las parteras o de las mujeres de Israel que pueda llegar a cuidar al niño. Y mientras el niño crece, porque necesita leche, entonces puedan devolvérselas para que usted se la críe. Ella acepta, y es así que Moisés va a parar a manos de su madre, ¿no? En realidad fue la que le amamanta, y cuando ya tenía una edad se lo devuelve a la hija del faraón. Entonces Moisés crece dentro de lo que es los egipcios. Y el libro de Hebreos, o más bien dicho, primero Hechos capítulo 7. Si lee conmigo Hechos capítulo 7, los versos 19, cuenta la historia de Moisés desde ese momento. Porque cuando Moisés ya tuvo una edad determinada, una edad ya comienza a entender de que no es ese su pueblo, no sé cómo, pero se llegó a enterar, tiene que tomar una decisión. Dice el versículo 19: este rey, usado de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió, le crió como a hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y poderoso en sus obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno que maltrataba al otro, lo defendió e hirió al egipcio y vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó uno de ellos que reñía y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis? Dijo Moisés al uno y al otro. Entonces el que maltrataba a su prójimo les rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como también ayer mataste al egipcio? ¿Verdad? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Este es un relato pequeño de la vida de Moisés, de qué manera fue rescatado, creció en Egipto y se formó con toda la cultura de egipcia. Y recuerde que los egipcios serían uno de los primeros pueblos que tenían una cantidad de biblioteca, unos libros
prácticamente de toda la historia, y Moisés tuvo que estudiar demasiado. Dice que Moisés era poderoso en palabras y también poderoso en hechos, y es importante entender esto, porque cuando uno es poderoso en palabras, también será poderoso en hechos. Y ¿cómo se llega a ser poderoso en palabras? A través de un estudio, a través de estar siempre leyendo cualquier libro. En este caso nuestro puede ser la Biblia. Entonces, en este tiempo, por ejemplo, mucha gente debería aprovechar en leer libros, ¿no? Leer 1, leer 2, leer 3, leer 4, sin darse cuenta que puede llegar a ser poderoso en palabras. Y ese poder le va a dar lugar para ser poderoso en hechos también. Entonces, Moisés se formó de esa manera. Cuando ya creció, dice aquí que llegó a los 40 años. El libro de Hechos habla de que esa es la edad cuando Moisés decidió ir donde sus hermanos. Y aquí dice, le vino al corazón, ¿verdad? Parece que ahí se enteró de que era israelita y no era egipcio. Yo no sé cómo haya sido esa revelación, pero vamos a leer Hebreos 11:24. Pero antes de leer, también quiero resaltar que en este caso Moisés dice que había pensado de que él sería el libertador. Y dice que él quiso liberar cuando un egipcio estaba maltratando a uno de los israelitas, entró y quiso librarlo, ¿no? Y tal fue el caso que logró matar al egipcio. Y entonces lo enterraron. Y en otra oportunidad, cuando dos israelitas estaban peleando, les dice, por favor no peleen, como siendo juez de ellos. Y uno de ellos le dice, no te atrevas a decirnos nada, tú no eres nadie, o quieres matarnos como lo hiciste con el otro. Cuando ya eso se supo, él dijo, seguro me van a matar, porque era un delito matar a un egipcio, y peor si era un israelita. Entonces de ahí huyó. Entonces miren ustedes la idea. Yo seguramente seré el libertador. Como había una historia de un libertador que iba a librar a Egipto de Egipto a Israel, entonces uno pensaba, dice, seguramente soy yo. Seguramente yo he crecido con este propósito, he estado en Egipto con este propósito. Y a veces él se hizo, parece, la idea, pero sí, si bien era el propósito de Dios, no estaba en el tiempo. Y como no estaba en el tiempo ni la ocasión, no era con sus fuerzas, era de otra manera que iba a ser libertador. Y esto me trae una enseñanza también. Muchas veces pensamos nosotros que todo tiene que ser según nuestra forma, según el modelo de nuestros patrones de pensamiento, como nosotros pensamos, como nosotros queremos. A veces pensamos que la vida tiene que ser así, y cuando algo se distorsiona, nos enojamos, nos molestamos o no entendemos. Pero sin embargo debemos ponernos a pensar que la vida nunca es como nosotros queremos, siempre debe ser como Dios quiere. Recuerde que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos son más altos que nuestros caminos. Si nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios, tendremos éxito. Por eso dice que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Pero si caminamos en nuestra voluntad, terminaremos estrellándonos con cualquier cosa. Y ese es el problema de mucha humanidad, de mucha gente. Deja a Dios y vive según sus percepciones. El libro de Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Creen que están haciendo bien en la vida, creen que son buenos padres, creen que son buenos hijos, creen que son buenos estudiantes, creen que son buenos individuos, pero se preguntan, ¿por qué me va mal? ¿Por qué tengo problemas con mi esposa? ¿Por qué tengo problemas con mis hijos? ¿Por qué se fueron y no me visitan? ¿Por qué de repente no me va bien económicamente? ¿Por qué en la vida me va mal? Y hay personas que han llegado a decir, es que yo tengo mala suerte. O han echado la culpa, es que no me han ayudado, es que el gobierno no trae políticas de Estado, es que mis padres se han olvidado de mí, es que no me han hecho estudiar cuando yo era niño, no se han ocupado de mí, mi madre me ha abandonado, es que mi padre se fue, siempre echando la culpa a todo. Así lo hizo Adán. Señor, la mujer que tú me diste. Y Eva dijo, Señor, la serpiente. O sea, ¿cuándo vamos a asumir la responsabilidad y decir, bueno, yo debo asumir la verdad
y la verdad es que yo no sé cómo, pero voy a confiar en Dios, voy a creer en Dios, voy a hacer de sus pensamientos mis pensamientos, voy a aceptarlo en mi corazón, voy a guardar su palabra, voy a estudiar su palabra, voy a conocer el camino que Dios tiene para mi vida, porque Dios quiere darme una vida de bendición. Y entonces la persona conoce a su Salvador, lo recibe en su corazón, camina conforme a Dios, y entonces da cuenta que su vida empieza a prosperar, empieza a florecer, empieza a brillar. Y no es más que la bendición de Dios, porque Dios bendice la obediencia. La desobediencia trae malas consecuencias. Entonces los hombres tienen que aprender a obedecer a Dios. No tienen que pensar en sus propios pensamientos. El fracaso del mundo es alejarse de Dios. Entonces es una reflexión para nosotros. En este caso, Moisés no estaba en lo correcto, pero sí había un gran propósito. Y entonces se va al desierto, ¿verdad? Ahora leamos Hebreos 11. Miren ustedes, vamos a ver en Hebreos 11 algo más. Versículo 24. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse, dice, hijo de la hija del faraón. Aquí nos da otro dato. Parecería que él, desde que se enteró que era israelita, decidió ir con sus hermanos en lugar de estar en Egipto con todas las comodidades. Dice el verso 25: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, dice. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso es lo que dice aquí de Moisés. Esto nos da la idea de cómo Moisés, en el momento que se enteró de que no era del pueblo de Egipto, tomó una decisión. Él dijo: o sigo con Egipto o directamente voy con mi pueblo. Mi pueblo es mi raza, es mi origen, pero Egipto es vanidad, es vida, hay riqueza, hay poder. Si bien no seré un faraón, pero algo puedo ser importante. Miren qué decisión. ¿Cuántas personas no toman decisiones así en la vida? Tienen la oportunidad de poder tener buenas posiciones, tal vez buen lugar, buenas prestaciones, pero en función de una mentira. Aquí dice que es la fe lo que le llevó a Moisés decir: yo debo empezar de lo real, de la vida real, donde vivo, es mi gente, es mi pueblo. Yo creo que desde ahí puedo hacer algo real y evidente y verdadero. Eso es lo que la Biblia llama fe. Creyó. Entonces tomó la decisión. Dijo: prefiero ser esclavo, prefiero pisar barro, prefiero estar con mis hermanos, porque algún propósito debe haber. Y aquí en el libro 26 dice que teniendo mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, poniendo su mirada en el galardón, porque las cosas que estaba viendo eran temporales. Entonces aquí nos da una idea de cómo la elección fue la correcta de Moisés. Él podía haber seguido en Egipto, pero su vida habría pasado sin sentido. Tal vez hubiera tenido riquezas, pero al final las riquezas no llenan el corazón, las riquezas no satisfacen. Hay personas que han hecho muchas cosas por riqueza. Hay gente que se ha metido al narcotráfico por tener dinero y riquezas. La pregunta es ahora, ¿dónde están? Hay personas que escuché que tenían mucho dinero encerrados en una casa, pero no podían salir ni a la esquina por mucho tiempo. ¿Y qué de las riquezas? Hay personas que ponen tanto su afán en las riquezas, se casan con personas que tienen riquezas. No se casan por amor, se casan por riqueza. Eso no dura mucho tiempo, porque uno de ellos no ama y termina siendo infiel. Y eso es un dolor y un azote.
terminan en un divorcio, una separación. Y uno se pregunta, ¿por qué? Es que yo no me casé por amor. Yo me casé porque no tenía, y finalmente yo pensé que podía tener con esta persona, pero no fue una buena unión. Eso es confiar en las riquezas, es lo que Moisés estaba discerniendo. Hay mucha gente que hace cosas por dinero, vende su cuerpo por dinero, pero pregúnteles cómo se sienten todos los días. Hay personas que por dinero pueden hacer corrupción. Pregunte cómo están sus conciencias y pregunte tarde o temprano dónde estarán. Todo lo que siembra se cosecha. Entonces uno tiene que empezar de lo real. Es como decir, bueno, vamos a empezar. No tengo nada, tengo mis manos, mis pies. Voy a empezar a trabajar, voy a hacer algo en mi vida. Voy a procurar y esforzarme. Voy a empezar estudiando para que luego pueda sacar alguna otra cosa más. Luego voy a escalar a otra y luego haré otra cosa. Entonces trazarse un proyecto de vida, honestamente, pisando tierra desde donde está, no pensando superfluamente. A veces hay chicas que me hacen reír cuando dicen, ¿y tú qué vas a estudiar? Dicen, derecho. Dice, ¿vas a estudiar seguro la carrera de ley? No, derecho al matrimonio, dice. ¿Y no vas a estudiar? No, es que hay alguien que me va a mantener, dice. No, hay chicas que se han casado así. Y verdaderamente hay alguien que los va a mantener. Pero ese que los va a mantener un día les va a decir, no eres nada. Te has casado conmigo por mi plata, por mi dinero. Y le van a decir, ¿quién eres? Tú no eras nada cuando yo te recogí. Fuera de aquí, le va a decir, ¿qué eres? ¿Eres profesional? ¿Sabes hacer algo? Así que cállate. Esa es la vida que se merece una chica que no se ha esforzado en la vida y que solamente ha vivido de las personas. Por eso nunca es tarde, nunca es tarde. Una muchacha puede decir, no, yo tengo que, aunque sea algo técnico, pero voy a sacar, me voy a esforzar, voy a hacer un trabajo. No necesito que me humillen las personas. Yo he conocido casos, he visto en todo mi ministerio casos terribles. Casos terribles. Conocí a una muchacha que de repente tuvo que trabajar para poder sostenerle el estudio al esposo. El esposo diciendo, es que yo estudiaré primero, que luego que estudie te hago estudiar a ti. Ella estudió, o él estudió, ella se esforzó trabajando desde muy de madrugada, hacía todo el esfuerzo, el trabajo. Pero miren ustedes, se descuidó de ella. Cuando el muchacho salió ya profesional, se graduó, ella dijo, bueno, ahora me toca estudiar a mí. El otro dijo, es que nos levantaremos, ganaremos algo de dinero. Bueno, está bien. Pasó un año, pasó 2 años. El hombre se fue con la otra mujer que tenía su misma profesión y se fueron juntos. La dejaron a la hermana. La hermana tuvo que llorar lágrimas, pero se quedó así. Hay tantos casos en la vida. Por eso desde a las jovencitas, jóvenes, estudien, esfuércense. Desde que están en colegio, desde que entran a la universidad, esfuercen sus manos, quemen sus pestañas, hagan lo posible para que un día ustedes suban de estatus en cuanto al estudio, la educación. Pues si no lo hacen, ¿qué les espera en el futuro? Entonces es importante entender todo esto. Entonces es mejor decir, yo voy a empezar de abajo aunque sea, pero voy a empezar. Y a Dios le gustó eso, porque Dios tuvo un gran propósito para Moisés y fue la actitud que tomó. Entonces Dios lo bendijo. Cuando él se fue al desierto y se escapó, ahí comenzó otra etapa en la vida de Moisés. Abandona Egipto para de repente irse al desierto, huye, perseguido por, seguramente lo estaban buscando porque había matado a otro egipcio. Y entonces allá en el desierto ya se va por 40 años. Y entonces vamos al segundo punto de Moisés, su llamado. 40 años estuvo en el desierto, caminando por aquí y por allá,
Entonces no sabía qué hacer. Lo primero que hace, claro, se refugia con Yetro, que es su suegro, el que llegaría a ser, porque encuentra unas chicas por ahí, se casa con una de ellas, se convierte en un pastor de ovejas. Por 40 años él está pasteando, está con Yetro, está con su esposa, tiene 2 hijos, y cuando a los 40 años de repente ve una zarza ardiendo que no se consumía, y entonces le llama la atención. Mire cómo Dios llama. Dios llama la atención cuando quiere llamar a alguien. Lo inquieta, lo mueve. Dice, yo tengo que subir a ese monte. Es que hay una zarza que no se consume. Yo tengo que saber qué es. No se dice que es el Dios, ese Dios que se escuchaba siempre. Pienso que es Él. Después de tanto devaneo, un día sube allá. Entonces se encuentra con esa zarza y oye una voz, y la voz de Dios. Lo primero que le dice Dios: sácate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas santo es, le dice. Moisés obedece y entonces le habla. Dios lo llama y le dice: quiero que vayas a Egipto, regreses. Pero esta vez ya no estaba solo, ni pensando que él iba a hacer todo. Esta vez ya estaba con el respaldo de Dios. Dios lo llama y le dice: ahora anda y saca a mi pueblo de Egipto. He escuchado todos sus lamentos, sus angustias, sus necesidades. Ahora los vamos a sacar de Egipto. Y es ahí donde comienza su llamado. Ahora Moisés, claro, después de recibir el llamado, se niega. No quiere ir. Él presenta 5 excusas para ir. Los capítulos 3 y 4 de Éxodo hablan de las excusas de Moisés. Mire, le voy a mencionar rápido. La primera excusa le dice: ¿quién soy yo para que saque al pueblo de Israel? Falta de identidad. No conocía a Dios ni sabía quién era Él. Y Dios le dice: pues no necesitas saber quién eres, yo estaré contigo. En segundo lugar le dice: ¿en qué nombre iré? No me van a creer. ¿Cuál es tu nombre? Falta de conocimiento. Y ahí de repente Dios le dice: es que tú tienes que ir en mi nombre, y mi nombre es el yo soy el que soy. El yo soy el que soy es un nombre en los 3 tiempos gramaticales, que quiere decir pasado, presente y futuro. Él es siempre, Él está en toda la eternidad. Él está en el pasado, Él está en el presente, Él está en el futuro de forma simultánea. Él gobierna el tiempo, Él domina el tiempo. El tiempo se sujeta a Dios. Él no tiene tiempo, ¿verdad? Él es un Dios eterno. Luego dice: ellos no me creerán. Falta de fe. Y Dios le dice: ¿qué tienes en la mano? Una vara. Pues entonces con esa vara irás y sacarás a mi pueblo. Extiende la vara y se convierte en una serpiente. ¿No? Como diciéndole: te voy a dar señales, la autoridad. Entonces necesitan eso, entonces vas a mostrarlo. Luego le dice: pero Señor, soy tardo para hablar, soy tartamudo, le dice. Falta de voluntad. Pero en realidad no sabemos si era tartamudo, ya que él era poderoso en las palabras y en los hechos. ¿Será que en 40 años se olvidó de hablar? No lo creo. Pero no quería, parece, ir. Y Dios le dice: pues ¿quién te ha dado la boca? Abre tu boca, yo hablaré por ti. Finalmente le dice: Señor, por favor, que vaya otro. ¿No? Falta de responsabilidad. Y entonces Dios dice: mira, tienes a Aarón tu hermano, anda con él. Él va a ir, pero yo te hablaré a ti, tú le hablarás a él, y Aarón hablará al pueblo. Ese será el conducto regular. Entonces Dios llama a Moisés. Esto me hace pensar que el llamado es irrevocable. Dice la Biblia en Romanos. Mire, Romanos 11:29, si usted podría leer conmigo. Romanos 11:29. Dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, ¿qué es irrevocable? No se puede anular, es definitivo. Cuando alguien lo tiene, como dicen. Y Dios escoge, y eso debería ser un gran privilegio, cuando Dios escoge a alguien. Pero pastor, ¿cómo Dios nos llama? Mire, yo le voy a decir cómo Dios llama.
Primero Dios inquieta, Dios llama la atención, Dios pone algo en el corazón de algo, una cierta atracción, una cierta dedicación, una cierta pasión que uno tiene. Uno puede decir, no, yo no quiero ser pastor, pero está trabajando. No, yo no quiero ser obrero de Dios, pero se mete, está orando, buscando, está constantemente sirviendo a Dios. Entonces puede ser un llamado de Dios. Uno tiene que identificar, porque hay personas que no, definitivamente se conforman con venir al culto, escuchan la palabra y se van. Su pasión está en el trabajo, afuera, en otros lados. Pero hay personas exclusivas que tienen una pasión especial por Dios. Puede ser el principio de un llamado. Cuando Dios me llamó, yo no quería ser ministro. Dije, no, yo no quiero ser pastor. Pero yo estaba ahí todos los domingos, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, todo el día en la iglesia. Y todos los días, de lunes a lunes, en los cultos, sirviendo a Dios. Me apasionaba esto. Y alguien me decía, ¿tú serás pastor? No, fuera, Satanás. Yo tenía que reprenderlos. No quería eso. No, yo no quiero hacer esto. Yo tengo otra visión, otro deseo. Miren, pero aquí me tienen. Porque en realidad irrevocable es los dones y llamamiento. No se puede anular. Cuando Dios llama a alguien, lo llama. Punto final. Y la Biblia dice en Romanos 8:28 que Dios nos llama de acuerdo a un propósito y nos exige en función de ese propósito. Hay personas que son llamadas, no será al 100%, pero son llamadas al servicio, ¿no? Hay personas exclusivamente que son llamadas al 100%. Y si hay esas personas, van a ir buscando ocasión para prepararse. Miren Jeremías 1:5. Voy a leer algunos pasajes. Jeremías capítulo 1, los versículos 5, dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aquí dice la palabra que desde el vientre de la madre Dios pone el llamado. Y dice Jeremías: antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta. O sea, le hizo ministro antes de que naciese. Imagínense, Gálatas 1:5 dice, Gálatas 1:15, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El apóstol Pablo dice, Él me ha llamado desde el vientre. Mire, eso uno lo entiende después, no lo entiende al principio. Uno al principio está, yo quiero estudiar en la universidad, yo quiero viajar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. A veces uno quiere hacer lo que todo el mundo hace. Pero llega un tiempo, con los años, cuando uno se da cuenta de que ha recibido el llamado de Dios y que Dios lo apartó desde el vientre de la madre para su servicio, por su gracia. Isaías 49:1 dice: oídme costas, escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Dios sabía que desde el vientre de la madre le iban a servir. Usted tiene que saber que Dios sabe todas las cosas. Él sabe quiénes le han de servir, quiénes no le han de servir, a quiénes llama y a quiénes no llama. Y no estoy hablando de la doctrina de la predestinación. Estoy hablando que Dios en su omnisciencia conoce quiénes se van a salvar, quiénes no se van a salvar, quiénes van a aceptar el llamado y quiénes lo van a rechazar. En la Biblia encontramos gente que ha aceptado el llamado y ha sido fiel hasta la muerte, pero también encontramos gente que ha rechazado el llamado, se ha portado mal, ha pecado y ha abortado el propósito de Dios. Y ahí está Saúl, ahí está Himeneo, ahí está Fileto, ahí está Alejandro en el Nuevo Testamento. Ahí encontramos a Diótrefes, encontramos en el Antiguo Testamento a Elí y sus hijos. Todos ellos abortaron el propósito de Dios.
Pero también encontramos a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, encontramos a Oseas, Amós, Abdías, Miqueas, Sofonías, Nahum. Todos ellos aceptaron el propósito de Dios. Fueron llamados y hablaron de parte de Dios. Entonces es importante entender que el llamado de Dios, uno cuando lo siente debe obedecer. Es irrevocable. En otras palabras, cuando alguien tiene el llamado de Dios y no obedece, al parecer Dios lo puede demandar un día. Como una mujer que fue llamada por Dios cuando niña y ella sentía el llamado y la pasión a ganar almas. Finalmente estaba tan ocupada con las cosas que le dijo: Señor, estoy muy ocupada. Y cuando estaba ya más grande, sentía fuertemente el llamado de Dios, y ella dice: Señor, es que estoy ahora enamorando con un muchacho y nos vamos a casar. Después de eso te voy a servir. Bueno, entonces seguía siguiendo el llamado de Dios en su vida, y cuando se casó dijo: Señor, ahora tengo que atender a mi esposo, pero unos añitos y te voy a servir. Pasó el tiempo y de repente dijo, seguía sintiendo el llamado de Dios, pero ya se vio con hijos. Dijo: ay, Dios mío, Señor, es que no puedo dejar a mis hijos. Y más allá, de repente Dios le seguía llamando y ella de repente estaba ocupada con sus nietos. Ella tenía 78 años y estaba un día en su casa caminando feliz, y toca el timbre de su puerta, y de repente Dios había enviado a un profeta de Dios, y entonces golpea y le mira a los ojos y no le dice ni buen día, directamente le dice: aquí esto dice el Señor, yo te he llamado cuando niña, voy a demandar de ti más de 10,000 almas que se perdieron. La mujer se quedó seca, se separó su corazón, cayó al piso, porque Dios lo había estado llamando siempre, pero esta mujer nunca escuchó el llamado de Dios. Para Dios es irrevocable. Cuando está allí, está allí. Uno depende en su libre albedrío si lo usa o no lo usa, ¿verdad? No tiene que ir por lo que en realidad entiende. Si obedece, Dios lo bendice. Hay personas preocupadas diciendo: pero si Dios me llama, entonces ¿yo qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a hacer mi vida? O sea, ¿quién no tuvo esas ideas y pensamientos? Yo fui el primero. Yo me acuerdo que decía: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser mi vida? Voy a renunciar a la carrera que tanto amo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Dónde voy a ir? Pero la diferencia fue que a pesar de todas esas preguntas, yo dije: dejo todo. Dejó estudios, y ni siquiera porque estaba mal, estaba bien en los estudios. Dejo mi casa, dejo mis parientes, dejo la casa de mi padre y me voy a servir al Señor. Hice eso. Y entonces de La Paz yo llegué a Cochabamba, y en Cochabamba tuve que comenzar a servir a Dios desde abajo, porque he creído que Dios me ha llamado. Podía estar todavía ya pensando: oh, creo que Dios me está llamando. Uno tiene que entender que el llamado de Dios es irrevocable. Y como dice aquí, irrevocable, no se puede anular. ¿Y quién nos va a demandar un día? El Señor. Y cada uno tiene que examinarse. Moisés entra a Egipto. Después, claro, retorna con la misión, entra a Egipto y entonces saca realmente al pueblo de Egipto. Y por supuesto no lo hace con su fuerza, sino con la mano de Dios. Dios lo bendice. Cuando entra a Egipto, entonces ahí nosotros observamos cómo Él hace su obra, pero lo acompañan las plagas, ¿no? Esto se llama aquí, de repente, la misión. Saca al pueblo, y no por su mano. Recuerden, lo hizo por medio de las plagas. Hubieron muchas plagas allá en Egipto.
Y cuando hablamos del asunto de las plagas, nosotros tenemos que entender que fueron las plagas justamente oposiciones que Dios tuvo que luchar y tuvo que vencer, porque había fuerzas malignas en Egipto que se jactaban. El mismo Faraón se pensaba que era Dios, el Hijo de Dios, y había sus deidades, ¿no?, que los ensalzaban por sobre todo. Y cuando el pueblo tenía que salir, pues ¿quién iba a vencer a sus dioses? ¿Quién iba a vencer a esas fuerzas que ellos tanto creían? Ellos habían estado 400 años allá, estaban atiborrados de esa religión. Dios tenía que vencerlos para demostrar que Él es el Dios todopoderoso. Y entonces fue la idea cuando el Señor, a través de las plagas, comenzó a vencer a sus dioses. Por ejemplo, las aguas convertidas en sangre fueron una plaga que se dio para vencer al dios Osiris en Éxodo 7:20. La invasión de las moscas fue para vencer al dios Eka, Éxodo 8:6. En tercer lugar, los piojos fue para vencer al dios Seb de los egipcios, Éxodo 8:17. La plaga de las moscas fue para vencer al dios Isis, es Éxodo 8:24. La plaga de muerte de los ganados fue para vencer al dios Apis, Éxodo 9:24. El salpullido, esas úlceras que ellos estaban sintiendo en todo el cuerpo, fue para vencer al Éxodo 9:10. El granizo de fuego que se derramó en todo Egipto fue para destruir al dios Shu, en Éxodo 9:24. La plaga de las langostas que el Señor envió fue para destruir al dios Serapis, Éxodo 10:13. Los 3 días de oscuridad, que había densidad, realmente oscuridad, miedo, fue para vencer al dios Ra, al dios Sol. Eso está en Éxodo 10:22. Y finalmente la muerte de los primogénitos, que es para vencer a todos los dioses, como dándonos hegemonía sobre cualquier deidad. Es por eso que Faraón cede: salgan. Y ellos salen. Y cuando el pueblo sale de Egipto, que se llama el éxodo, a eso se llama el éxodo, significa salida, de repente todavía hay un último esfuerzo de Faraón, ya derrotado, sin sus dioses, nada. Dice: no podemos dejar ir a los israelitas, vamos, y los persiguen. Los israelitas están reposando para seguir su camino cuando observan atrás, viendo a los egipcios, y se alarman, se desesperan. Moisés no sabe qué hacer, pregunta al Señor: ¿qué hacemos? Y el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Levanta tus manos, levanta la vara y sigue adelante. Y Moisés obedientemente levanta las manos y su vara, y entonces observa que el mar se empieza a abrir. El mar Rojo se abrió y pasaron en seco. Llegaron al otro lado, prácticamente al desierto, pasando el mar Rojo, y los otros los persiguieron, y entonces las aguas se cerraron. Ellos quedaron libres de los egipcios, porque el Señor dijo: a estos egipcios que hoy los estáis viendo, nunca más los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y eso fue lo que pasó. Ellos fueron destruidos. Finalmente ellos ya estuvieron en el desierto. Ahora comienza la peregrinación. Esa es otra etapa. La peregrinación del pueblo de Israel en el desierto.
Israel caminó por un largo desierto bordeando la península del Sinaí. Y entonces ellos tuvieron que ir por el camino largo, que es de 2 años, justamente para formar su vida, su carácter, su corazón en Dios, porque cada prueba de cada desierto representaba forjamiento, representaba carácter. Y eso fue lo que pasó. En Éxodo capítulo 13, versículo 17, claramente observamos un aspecto importante. Éxodo capítulo 13, versículo 17, dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo de Dios, no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea las guerras y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Miren ustedes cómo Faraón, cuando los dejó ir, ya finalmente ellos ya estaban en el desierto, Dios dijo que vayan por otro camino. Estaba diciendo para que no se arrepientan cuando el pueblo vea guerras. En otras palabras, el pueblo estaba yendo camino a la tierra prometida. Estamos hablando de Canaán. Y la Biblia dice que en Canaán estaban muchos enemigos. No era una tierra libre, no era una tierra simplemente para habitar. Ellos tenían que llegar y sacar a cada uno de ellos. Tenían que luchar, tenían que combatir y tenían que posesionarse la tierra, porque Dios no les estaba dando en bandeja de plata todas estas bendiciones. No les estaban dando de balde y de comido como pasaba en Egipto. Por eso en el desierto ellos van a tener problemas de trabajar en su carácter, porque a la primera ausencia de pan, de agua o de comida o de carne, ellos siempre van a decir: ay, volvamos a Egipto, nos acordamos de las cosas que teníamos en Egipto y era de balde, van a decir. Y es que en Egipto ellos habían tenido las cosas de balde. ¿Qué es de balde? Gratis. Ellos tenían una mentalidad de esclavitud. Y entonces les daban comida, agarraban y comían. Así era su forma. Comían y comenzaban a trabajar. Volvían, se dormían. Se levantaban, de repente trabajaban. Otra vez comían lo que se les daba y volvían a trabajar. A eso se habían acostumbrado. Ellos no tenían nada creativo. Ellos no querían nada de esfuerzo. Ya estando en el desierto no había pan, solo había un maná. Agarraron ese maná y tenían que hacerlo al sartén, tenían que hacerlo en mortero, tenían que amasarlo. Ese trabajo no querían hacer. Ellos decían: oh, teníamos allá puerros, teníamos ensaladas, teníamos tantas comidas, y aquí este maná, decían. Ellos despreciaron. ¿Saben? El pueblo de Israel fracasó en todo el desierto. El pueblo de Israel fracasó en 7 quejas. En todo el desierto tuvieron 7 quejas. Primero, se quejaron del camino, Números 11. Segundo, se quejaron de los alimentos, Números capítulo 11 también, 4 al 6. Luego se quejaron de los gigantes. Luego se quejaron de los líderes. Luego se quejaron de los juicios divinos. Luego se quejaron del mismo desierto. Se quejaron luego del maná. Y cuando ellos estaban constantemente inaceptando todos los métodos de Dios, terminan en Cades Barnea, y entonces Dios decide erradicar y decir: no, este pueblo es tan quejambroso, tan duro de corazón, este pueblo no entiende que yo he querido formar su corazón, no han querido sujetarse. Entonces, ¿qué hace Dios? Vuelvan al desierto. Allá van a caminar 38 años más, porque no han querido creer. ¿Y saben lo que dijo Dios en Deuteronomio capítulo 1? Vean ustedes, Deuteronomio capítulo 1, ahí está. Versículo 34, con esto estamos terminando. Dice, Deuteronomio capítulo 1, verso 34, dice:
Y oyó el Señor la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y él le dará la tierra que pisó a sus hijos, porque he seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, dice Moisés, y me dijo: tampoco tú entrarás a ella. Imagínense, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará. Ella dice: allá anímale, porque él hará heredar a Israel, dice. Miren ustedes, y si ven el versículo 41, entonces respondisteis y me dijisteis, dice: hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que el Señor ha dicho y nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al norte. Y el Señor me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre ustedes, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Os hablé y no diste oído, antes fuisteis rebeldes al mandato del Señor, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguió como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante del Señor, pero el Señor no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Eso fue lo que pasó. Por 2 años se quejaron y se quejaron y se quejaron. Ay, no hay pan, ¿por qué nos ha traído por este desierto? Ese Dios no existe, no está con nosotros. Moisés, tú tienes la culpa. Y Dios les daba el maná. Más allá, no hay agua, ¿cómo es posible? Volvamos a Egipto, decían. Ay, qué pena. Más allá, no había carne. Oh, no hay carne, ¿cómo es posible que Dios nos traiga por aquí? Yo creo que nos han traído para matarnos a este desierto. Volvamos a Egipto. Eso estaba en su corazón. Egipto estaba en su corazón. El Señor, antes de entrar a la tierra prometida, ahí, antes, dice: ustedes se han quejado y no entrarán, vuelvan. Ellos, cuando ven ese juicio, dicen: ¿cómo es posible, Señor? Vamos a entrar, perdónanos, vamos a hacerlo ahora, vamos a escuchar tu palabra. Dios dice: ya dije y no entran, por lo tanto no estoy con ustedes. El pueblo aún así entra y pierde. No sabían qué hacer, tuvieron que estar 40 años en el desierto. El Señor dijo: sus hijos van a entrar, porque ellos van a ser enseñados. Y entonces sus hijos entraron, con Josué y con Caleb, los únicos 2 que dijeron: vamos, entremos, Dios está con nosotros, y aunque haya enemigos, Dios nos va a bendecir, Él va a estar con nosotros. Los únicos que estuvieron con fe. Dios conoce quiénes son de fe y quiénes no son de fe. Saben, hay mucha gente que se desilusiona, se desanima. Ve una prueba, ya está protestando contra Dios. No tiene pan, ya está protestando contra Dios. Tiene un problema de salud, ay, ¿por qué Dios? Todo se le echa la culpa. Ese es el mismo espíritu que el pueblo de Israel. Tiene problemas en alguna situación, se enoja con las personas, se enoja con Dios. Eso no le agrada a Dios. A Dios le gusta gente de fe. Cuando no hay pan, que diga: el Señor va a proveer, Dios nos va a bendecir, oraremos al Señor, Él existe, Él nos va a dar el pan de cada día. Y doblar rodillas: papito, dame pan, Señor, tengo hambre, tú eres poderoso, tú harás el milagro, vamos a confiar en ti. Dios quiere eso. Él quería eso de su pueblo. No quejarse, no murmurar. Él quería fe. Con eso se ganan las batallas de la vida. No eran con armas. Se ganan las batallas de la vida con carácter,
Cuando alguien está enfermo, ay Dios, me voy a morir, parece que ya me está llegando el tiempo, ¿no? Ya uno está tan susceptible. El Señor lo que quiere es que cuando estés enfermo confíes en Él y digas: Señor, tu palabra dice que tú me vas a sanar, yo creo en ti, yo tengo fe en ti y voy a orar por mi sanidad y poner la mano donde te duele, y todos los días sagradamente: Señor, estoy sano en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que en la cruz del Calvario te has llevado toda enfermedad, toda dolencia. Yo lo creo, Señor. Es así que la gente sana. Así por así la gente no va a sanar. Dios tiene poder, pero mucha gente no tiene fe. Es por eso que el pueblo más bien dicho, fracasó y Dios los abandonó. Finalmente, la muerte de Moisés, Deuteronomio 34. Con esto acabamos esta lección de hoy. Dice el versículo 1: y subió Moisés de los campos de Moab al monte del Nebo y a la cumbre del Pisga que estaba enfrente de Jericó, y les mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí. Bueno, vámonos al versículo 4, después de hablar de los lugares. Y le dijo el Señor: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te permito verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho del Señor. Y lo enterraron, dice, en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Balpeor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años. Cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés, dice. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto en sus manos sobre él a los hijos de Israel. Le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Al final Moisés muere. Pero él muere lleno de vida, muere lleno de vigor. Él no murió enfermo. Él no murió en la cama esperando el tiempo de su muerte. Sabían que cuando uno tiene fe ni siquiera tiene que morir así. Yo he conocido muchos testimonios de gente que se ha dormido, ha muerto y al día siguiente ya estaba sin vida, pero murió en paz, murió en vigor. Eso es lo que dice aquí. Job también murió así. En la Biblia dice que Job murió lleno de días, lleno de vida. Es como decir, se acabó el tiempo. Dios conoce el tiempo de cada uno. Dios conoce el tiempo del nacimiento y el tiempo de nuestro fin. Nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. Si nos ha llegado el tiempo, ese tiempo va a llegar. Y cuando oramos, Dios parece que revela el tiempo, porque les reveló a muchos de los hombres de Dios en la Biblia. Y ellos se alistaron y se durmieron. En el caso de Moisés, subió a una montaña y se fue allá. El pueblo lloró 30 días y ahí estuvo. Y dice que no se sabe más de Moisés, ¿no? Ni siquiera se sabe de dónde fue enterrado. Algunos exégetas dicen que Moisés fue llevado, así como Enoc, ¿no? Enoc también fue llevado. Dice el libro de Génesis que caminaba con Dios y se lo llevó Dios, y no lo buscaron y no lo encontraron. Por eso se cree que en el capítulo 11 de Apocalipsis, los dos testigos que van a venir en la gran tribulación son Moisés, uno de ellos, porque este Moisés fue llevado, y se cree que es Enoc el otro. Hay otras exégetas que dicen que es Elías, pero no, más bien dicho, todos coinciden de que puede ser Moisés uno de ellos. ¿Qué pasó con el cuerpo de Moisés? Le voy a decir esto más. Váyase a Judas capítulo 9. Aquí encuentro un versículo en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda, le dijo. Mire lo que dice este pasaje. Está ya hablando del cuerpo de Moisés, que seguramente llegó a un punto donde él murió, quedó postrado ahí, seguro en algún lugar. Y este pasaje me dice que el diablo vino a llevarse el cuerpo de Moisés, dice. Pero también vino el arcángel Miguel, dice. Y los dos contendían, o sea, disputaban
por el cuerpo de Moisés. La pregunta es, ¿por qué el diablo querría el cuerpo de Moisés? Hay muchos comentaristas que dicen que el diablo quería el cuerpo de Moisés porque quería usarlo para corromper al pueblo. Como que Moisés podía llegar otra vez al pueblo de Israel y como tenía tanta autoridad que el pueblo le obedecía, él podía haber dicho: Dios no existe, el que nos ha sacado de Egipto, ese es un becerro de oro. Él podía haber dicho: volvamos otra vez a Egipto, y la gente le hubiera seguido. O sea, el diablo tenía otros planes, parece, con el cuerpo de Moisés, pero Dios no se lo permitió, porque aquí la Biblia dice que el arcángel Miguel contendía con él. Y el arcángel Miguel es un ángel de combate que estaba disputando. Pero también aquí hay un punto interesante. Recuerden que el diablo es un querubín grande y protector. Él fue creado como la perfección del cielo antes de ser diablo. La Biblia dice que era un ángel del rango de querubín. Y aquí el arcángel Miguel no pudo con él. Él tuvo que decir: el Señor te reprenda. Porque el único que puede poner en su lugar al diablo es Dios. Los ángeles mismos muchas veces no pueden con él, porque irrevocables son los dones y llamamiento. Si por alguna razón Dios le dio al diablo una inteligencia tremenda cuando era ángel, dice la Biblia que él era el sello de la perfección. Cuando no era diablo, cuando era ángel, dice la Biblia que él tenía una inteligencia muy, digamos, por sobre todo, tenía una hermosura increíble. Caminaba por ciertos lugares de piedras ardientes. Es esa vanidad que le llevó a decir en Isaías 14, dice, y también en Ezequiel dice, yo debería ser adorado. Me haré en el monte un trono, me haré adorar como Dios. Y esas ideas se metió en él y se metió en una tercera parte de los ángeles en el cielo. La Biblia dice que cuando a él se le ocurrió hacerse adorar, Dios no se lo permitió. De un chasquido, yo creo, lanzó al diablo. La Biblia dice que el diablo cayó del cielo a la tierra. Jesús mismo dijo en los evangelios: yo vi a Satanás caer del cielo, dijo. Y cuando el diablo cayó, hizo estragos en la tierra. Pero su inteligencia no se le fue quitada. Su inteligencia se corrompió, su hermosura no le fue quitada, su hermosura se engruteció. Porque ¿con qué poder el diablo va a estar obrando en este mundo? Tiene poder, está obrando en el mundo entero. Por eso vemos tanta maldad en este mundo, y no es la culpa de Dios. Es el diablo moviendo y la gente dándole lugar al diablo. Está caminando tras el enemigo. El enemigo agarra a la humanidad como marioneta y se la lleva a tomar, a las drogas, a pelear, a la violencia, y la gente se encuentra sin querer esclava de Satanás. La única manera de salir de ese yugo del diablo es aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Y entonces pasamos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. La palabra de Dios ya es el centro de nuestra vida. Abrimos los ojos, ya no estamos ciegos como en el mundo. Abrimos los ojos, Dios me ama, ha muerto por mí en la cruz del Calvario. La palabra de Dios es el alimento que debo tener todos los días. Debo tener comunión con mi Señor. Tu mentalidad cambia, tu vida cambia, y Dios te empieza a bendecir. Eso es lo que pasa cuando uno recibe al Señor. Quiero terminar diciendo que el Señor, hermanos, está esperando ese tipo de cambio en nuestra vida. La vida de Moisés nos ha enseñado mucho, y hay más todavía. Yo creo que mañana vamos a seguir adelante, porque me gustaría comentar un poco acerca de las obras de Moisés, sobre lo que es el tabernáculo y sobre lo que son las leyes civiles, morales, las leyes que se estableció en el pueblo, que en cierta forma son principios para que nosotros también podamos observar de qué manera Dios trabajaba con el pueblo. Pero mañana vamos a estar nuevamente en la noche. Bien, vamos a orar, que Dios te bendiga mucho.
vamos a dar gracias. Te pido que cierres tus ojos ahí donde estás. Si tú estás en tu casa, estás tal vez en un sillón, en la mesa, por favor inclina tu rostro. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias te damos por este tiempo precioso que nos estás dando. Gracias por darnos, Señor, el estudio de la palabra de Dios para entender muy bien cómo debemos en la vida responder. Maravilloso Dios, qué hermoso es estudiar tu palabra. Qué hermoso es conocer, Señor, quién eres tú. Gracias te damos por darnos este privilegio a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a todos aquellos que están a través de la transmisión en vivo, a los que están en casa, en los diferentes lugares de Cochabamba. Bendice a todos aquellos que están inclusive fuera del país, que nos escuchan. Aquellos que están en diferentes departamentos, bendícelos en gran manera. Que la bendición tuya llegue a esos lugares, Señor, por la fe. Y creemos, Señor, que en la medida que podamos escudriñar la palabra, podamos entender el propósito de nuestras vidas. Gracias te damos por este tiempo. Precioso Dios, en tus manos encomendamos nuestras vidas. Amén y amén, Señor Jesús. Que Dios te bendiga mucho, querido hermano y amigo que nos has seguido hoy a través de la transmisión. La paz del Señor esté contigo. Nos estamos viendo mañana para seguir adelante con la dispensación de la ley. Dios te bendiga mucho. Por favor, saludos a todos los de tu casa, tu familia.